Con qué alegría el día de hoy nos volvemos a encontrar. Y queremos encontrarnos porque queremos hoy día tener un encuentro con el Señor Jesucristo a través de su palabra y a través del pensamiento. Tengo que conocer a Jesús. Es el tema. Tengo que conocer a Jesús. Ese pensamiento vino a un hombre hace muchos años, cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, y ese hombre se apresuró, hizo lo imposible para conocer a Jesús. Estoy hablando de Zaqueo. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 19, y vamos a leer los dos versículos que paso a leer. Versículo 4, versículo 5, que nos dice: y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo era un hombre popular, muy conocido en la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Por su condición, recaudador de impuestos. Roma, el imperio romano, que había tomado y dominado toda esa región, había ellos ideado un plan muy inteligente en lo administrativo para poder recaudar impuestos, dividiendo el imperio por regiones, y cada región tenía que otorgar un impuesto señalado. Ante eso, los publicanos eran los personajes que se encargaban de recaudar los impuestos para Roma. Ese puesto, esa profesión era muy despreciado por los judíos. Algo muy bajo, algo dañino, algo detestado. Y Zaqueo no solamente era un publicano, sino era el principal de los publicanos, o sea, el jefe de ellos. Eso hacía que Zaqueo sea un hombre muy rico, un hombre con mucha fortuna, con mucho caudal, porque se quedaba con la gran parte de los impuestos. Los publicanos habían generado recaudaban mucho más, y con la venia del imperio romano ellos recaudaban mucho más de lo señalado, y ese más era para quedarse con ellos. Y Zaqueo, por su condición de jefe, él se quedaba con el doble. Por eso ellos eran considerados como vendepatrias, eran considerados como traidores. Todos, al verlos, los odiaban, los detestaban, los rechazaban, hablaban mal. Pero a ellos lo que les importaba era la fortuna, el dinero. Eran odiados porque sabían que esa fortuna lo habían conseguido de manera deshonesta, cogiéndose, se quedaban con el dinero ajeno. Por tanto diremos, que Zaqueo era aborrecido por los buenos y a su vez envidiado por los malos. Zaqueo, en su experiencia personal, se había enfocado en un ídolo que era muy común y es común en todas las épocas. Ese ídolo se llama dinero, el dinero. Te diré algo, me creerás que el nombre Zaqueo dentro del lenguaje hebreo significa puro, significa justo, significa inocente. Sí, eso significa la palabra Zaqueo. Los hebreos usualmente escogían un nombre para su hijo con un pensamiento futuro, que cuando sea grande ese hijo pues manifieste en su propia vida lo que significaba su nombre.
Y ese nombre que le habían puesto los padres era para que él sea un hombre respetado, un hombre honesto. Y Zaqueo no le interesaba tener una buena reputación. Además, vamos a mencionar que como buen judío, él debería tener un pensamiento más allá de ser un hombre más, sino un hombre que debería servir a la causa de Dios, comprometido, porque su nombre mismo lo indica, un hombre justo, un hombre inocente, un hombre de buen nombre. Eso quisieron sus padres, pero en el crecimiento de Zaqueo algo le pasó, algo hubo que cambió el caminar de su vida y lo hizo caminar por el camino incorrecto, un camino falso. A él no le importó perder el buen nombre suyo, perder su prestigio, pero en medio de esa situación, algo está sucediendo en Jericó. Hay bullicio, hay movimiento, algo está pasando. Una gran noticia. La gran noticia es que el Señor Jesucristo ha llegado a la ciudad de Jericó. Y Zaqueo habría pensado, Jesús, el Nazareno, cuánto se habla de él, cuántas cosas me han contado, cuántos milagros ha hecho, a cuántos ha curado, a cuántos ha sanado. Y más aún, sus palabras tienen vida, sus palabras dan aliento, dan esperanza, dan confianza, nos enseña una nueva forma de vida. ¿Qué más? Jesucristo también tenía palabras de perdón, siendo Él el Hijo de Dios. Me interesa saber de Él. Por eso yo quisiera, dijo Zaqueo, conocerlo personalmente. Quiero conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque en la vida interior de Zaqueo había un vacío. Las riquezas no podían llenar ese vacío. Por más dinero que él luchaba por conseguir, nunca pudo satisfacer su necesidad interior. Y él se preguntaba, ¿será ese Mesías señalado? ¿Ese Mesías que toda la vida Israel ha esperado? ¿Será ese Jesús? Quiero conocerlo, pero hay un problema. Al maestro, a Jesús, le rodea una multitud de personas, mucha gente. Y Zaqueo, dice la Escritura, que era un hombre bajo de estatura, pero un hombre inteligente, que dice, voy a ir corriendo hacia adelante y voy a ubicarme en un lugar donde yo pueda poder verlo cercanamente. Para eso, se ingenia y se sube en un árbol. Y desde el árbol está esperando poder ver a Jesús. Y allí la gran sorpresa, que algo que él no se le esperaba, el Señor, al pasar cercanamente a Zaqueo, el Señor levanta la mirada, lo ve a Zaqueo y le llama por su nombre, le dice, Zaqueo, Zaqueo. El Señor lo conoce. El Señor nos conoce a todos. Y aún Jesús se ofreció ir a morar a su propia casa. Jesús quería tener un encuentro con Zaqueo. ¿Te imaginas la escena? ¿Te imaginas el rostro de Zaqueo? ¿Te imaginas tú la sorpresa que está teniendo Zaqueo? Esa sorpresa que poco a poco se va convirtiendo en una alegría, en un gozo. Zaqueo, desde esos precisos momentos, Zaqueo no fue la misma persona. Zaqueo se transformó. Y eso es un tremendo milagro que opera Dios, el que está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. En ese encuentro que tuvo Zaqueo con Jesucristo, su vida cambió. Y su vida de ahí en adelante fue de acorde con su nombre. Un hombre justo, un hombre bueno, un hombre de buena reputación. Quiero que notemos el pasaje bíblico y vamos a ir a Lucas 19:5, que nos dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué tremendo es este versículo último, que lo voy a volver a leer. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y igual que Zaqueo, creo que todos también tenemos la oportunidad de conocer a Jesús. Todos tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús, de recibirlo a Jesús. No solamente en nuestra casa, sino en nuestra propia vida. Tener esa relación íntima con Jesús. Pero para ello debemos sacar de nuestra vida, de nosotros, cualquier ídolo que nos aleja del Señor Jesucristo. En el caso de Zaqueo, él tuvo que sacar de su vida al ídolo que se llamaba dinero, sacar de su vida a las riquezas. Esos ídolos pueden ser para nosotros aún algunas personas. Esos ídolos pueden ser para nosotros nuestro propio trabajo. Esos ídolos pueden ser para nosotros, por ejemplo, mi posición social, mis bienes, mi fama. Eso puede ser, o pueden ser los placeres, todo lo que me aleja de Dios, todo lo que me estorba venir al encuentro con el Señor. Ídolo es algo o alguien que ocupa el lugar de Dios, y Dios debe ser en la vida de cualquier persona quien ocupa el primer lugar. No permitas que un ídolo te aleje de Dios. Para conocer a Jesús, para conocer a Dios en primer lugar, debemos nosotros darle ese lugar que Dios se merece. Se merece como nuestro Creador, se merece como nuestro Salvador. A partir de eso, todo cambia, todo es transformado. A Zaqueo, fíjense, no le interesó el poder pasar vergüenza. Fíjense, todo un hombre importante, un hombre acaudalado, un jefe bien vestido, no le importó correr, no le importó treparse y subir a ese árbol. A Zaqueo lo que le interesaba es conocer a Jesús. Ya no le importaba más las riquezas, no era su prioridad. Lo cambió todo eso para lograr tener una paz interior que valía mucho más y recibir el gozo de tener a Jesús en su propia vida. Eso es más importante, porque lo que viene después es la salvación de su vida. Hoy el Señor sigue llamándonos por nuestros nombres, sigue Él pasando y buscándonos, invitándonos a conocerlo a Él. ¿Lo conoces a Jesús? ¿Lo conoces como el Salvador?
¿Lo conoces como quien puede perdonar tu vida y regalarte la vida eterna? ¿Lo conoces como quien te ama y murió en la cruz por tus pecados? ¿Lo conoces como aquel que está en estos momentos? Y vamos a ir a un versículo que nos habla de eso, invitándonos, Apocalipsis 3:20, que dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy cierro haciéndote esta pregunta. ¿Quieres venir a conocer a Jesús? ¿Quieres venir a tener un encuentro con Él? ¿Quieres tener a Jesús también como tú, Salvador, para recibir esa paz interior, la tranquilidad, que tengas el perdón de tus pecados, la salvación, la vida eterna? Si es así, ven al encuentro con Él. Dile: Señor, quiero que tú seas mi Salvador personal. Te invito a entrar a mi vida. Quiero orar por esa decisión. Señor, en estos momentos, si hay alguna persona que quiera tomar la decisión de venir al encuentro con usted y reconocerlo como su Señor y Salvador, pidiéndole el perdón de sus pecados, Señor, bendiga esa decisión. Gracias por que usted está llamando y buscando a hombres como Zaqueo, hombres pecadores, para darnos salvación. Sí, Dios quiere perdonarnos, Dios quiere entrar a tu vida, Dios quiere regalarte el perdón y la vida eterna. Muchas bendiciones por ello. Acéptalo.